Bueno, bienvenido y bienvenida a un nuevo encuentro de este círculo de estudio en permacultura aplicada. Hoy vamos a recorrer un aspecto importante de nuestro proyecto y tiene que ver con la definición y con el empezar a esbozar los lineamientos más, si se quiere, abstractos de nuestro proyecto, que tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestro sueño, con nuestro sentir y hacia dónde vamos a encaminar este gran proyecto que estamos elaborando y que tiene por delante una implementación seguramente muy hermosa y muy esperada. Bueno, avanzamos entonces. Vamos a hablar de ese sueño, ¿sí? Ese sueño, ese proyecto, de eso que le da forma o que inicia un proceso de diseño, ¿sí? Vamos a hablar de cómo partir de acá y a través de un camino, ¿sí? De un camino al que llamamos camino crítico, podemos llegar a una meta, ¿sí? A un espacio donde eso que soñamos, que proyectamos, que anhelamos, que sentimos, ¿sí? Tiene mucho que ver con esta parte. Sentimos y sentido, ¿sí? Como cuál es el sentido, ¿sí? Por el cual desde acá quiero llegar acá y por qué existe. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poco de esto y vamos a hablar de esto. Así que te invito a que me acompañes en este tercer encuentro. Bueno, en primer lugar, vamos a arrancar con los valores, ¿sí? Los valores hacen al yo de tu proyecto, ¿sí? Que obviamente están reflejados en tu yo personal. ¿Qué tipo de valores a mí me mueven, ¿sí? ¿Qué tipo de valores me mueven a llevar adelante un proceso, una acción que busca un determinado fin? ¿Cuáles son los valores para mí imposibles de cambiar? ¿Cuáles son los valores no negociables que va a tener mi proyecto? ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar de valores como bueno, obviamente uno acá enseguida viene a vamos a poner las tres éticas porque seguramente vaya a salir. Cuidado de la tierra, ¿sí? Cuidado de la gente. Esos son valores inalienables. Pero, ¿qué otro tipo de valores nos pueden motivar? Por ejemplo, la verdad. Voy a ir poniendo los que me van apareciendo, ¿sí? La verdad. ¿Qué más? La sabiduría. La búsqueda de conocimiento. El respeto. La solidaridad. El compartir. Bien, ¿cuáles son los valores fundamentales de tu proyecto? ¿Sí? Podríamos hacer una referencia a qué son aquellas cosas que para vos la humanidad tiene como atributos más hermosos y ver cómo vos te sentís y te encontrás con cada uno de esos atributos y mencionarlos, elaborar una lista de cuáles son los valores que para vos son incanjeables, ¿sí? Y que todas tus acciones en el desarrollo y en la esfera de tu diseño van a estar orientadas, ¿sí? Cómo a partir de esos valores se orientan esas acciones dentro del ámbito de tu diseño y de tu proyecto, ¿sí? Una vez que definimos los valores, ¿sí? Eso que sí o sí tiene que existir y que van a ser como una especie de filtro, ¿sí? De filtro o una especie de, como siempre digo, de checklist, ¿sí? Ahí,
cada vez que vos vayas a hacer una acción, tenés que volver y recurrir a estos valores. Lo que estoy haciendo tiene como valor la verdad, la sabiduría, la solidaridad, el respeto. ¿Sí? Bien, avanzamos un poquito más. A partir de los valores, que son como los lineamientos y son la sustancia en la cual vos como ser humano te movés y obviamente tu proyecto va a tener esas mismas características. Una vez que tenés esos valores, ¿sí? Vamos a pasar a lo que sería la visión. ¿Sí? La visión. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Qué tiene mi proyecto? ¿Sí? Para sumar a la humanidad en función de la construcción de la humanidad que yo quiero o que deseo construir y vivir. ¿Sí? ¿Cuál es la visión de mundo que tengo para orientar un camino de diseño, de implementación y un camino a transitar y a vivenciar como persona? Porque quiero ver que ese camino y ese trayecto lleguen a esa visión de mundo que tengo. ¿Sí? Entonces, ustedes ya han hecho un ejercicio que fue darle un nombre, ¿sí? darle un nombre. Nosotros comenzamos en el práctico número 1 o en la unidad número 1. Yo les pedí que vayan buscando un nombre. ¿Sí? Por ejemplo, voy a ejemplificarlo con el mío. ¿Sí? Puede ser permacultura naturalia si estuviese hablando del proyecto educativo, o podría ser finca naturalia si estaría hablando del proyecto físico puntualmente. Ya le dimos un nombre, ya le dimos una entidad, ¿sí? Ya creamos a ese ser, ¿sí? A ese organismo que va a ser mi propio proyecto. Luego de un nombre yo les pedí que hagan una bajada, ¿sí? Que es como una especie de descripción un poquito más profunda y que nos ayuda a conocer un poco más qué es aquello que encierra ese nombre. Por ejemplo, centro no, porque estoy hablando de permacultura natural, finca, es proyecto de educación para la sustentabilidad. ¿Bien? Bien, podría ser eso, no es exactamente ese, pero podría ser ese, ¿sí? Un nombre, una bajada. Ahora yo te acabo de decir que definamos los valores. ¿Qué valores se congregan en este proyecto, ¿sí? De compartir, la experimentación, ¿sí? Y por ejemplo el conocimiento. Bien, perfecto. Ahí ya vamos armando a este ser. Ahora vamos a hablar de la visión. ¿Cómo este ser ve al mundo en el cual quiere participar y del cual quiere formar parte? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos poner que la visión de permacultura naturalia es una humanidad donde lo cotidiano sea lo sustentable. Por ejemplo, esa es nuestra visión. Nosotros visionamos un mundo donde el cotidiano de cada uno de nosotros ya de por sí es sustentable. Nuestras acciones han logrado llegar a un punto donde nuestra vida es sustentable, ¿sí? Así como, por ejemplo, un hornero construye su casa, ¿sí? Y su propia existencia hacia la sustentabilidad del hábitat en la que vive, porque el material de construcción lo saca del entorno y está mágicamente preparado para eso sin haber hecho ningún curso, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, nosotros visionamos una humanidad donde todo lo que hagamos cotidianamente
sea sustentable, ¿sí? Bien, esa es la visión. Te invito a que una vez hecho esto, pases a tu visión. ¿Cuál es tu visión del mundo, sí? Podría ser más o menos larga, ¿sí? Eso es un trabajo que tendrás que hacer vos. Una misión, ¿sí? La misión es cómo nosotros visionamos que vamos a lograr llegar a esa humanidad, ¿sí? Entonces nuestra misión es, por ejemplo, podría ser formación, entrenamiento, formación, vamos a poner así, vamos a hacer la corta, formación y entrenamiento de adultos en múltiples áreas de la sustentabilidad, ¿sí? La misión es realizar formaciones y entrenamientos con adultos en múltiples áreas de la sustentabilidad: bioconstrucción, producción de alimentos, agricultura orgánica, lectura de paisajes, alimentación natural, bueno, en fin, ¿sí? Generar diferentes áreas, diferentes etapas y ámbitos del aprendizaje adulto para reorientar nuestras prácticas hacia una humanidad más sustentable, donde la sustentabilidad sea el cotidiano. ¿Bien? Entonces, ya tenemos un nombre, ya tenemos una bajada, tenemos los valores que mueven a mi proyecto, que le dan vida, una visión clara que me da un marco y un foco, una visión, dije, y una misión, que es eso que vamos a hacer: generar ámbitos de formación y entrenamiento para adultos en múltiples áreas. ¿Ok? Bien. Y después de esto vendría, voy a borrar porque ya no borro, así lo pueden tener en una pantalla, ¿sí? Después de esto vendría, la misión está asociada generalmente con el propósito, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir de qué manera, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la existencia de un proyecto? ¿Sí? ¿Está bien? Y después podemos hablar, puse el rosa, vamos a poner otro color así se ve bien. Podemos hablar de lo que denominamos acciones, ¿sí? De las acciones. Las acciones lo podríamos también como desdoblar con otro nombre, que es el de objetivos, ¿sí? Y los objetivos a la vez podrían ser de corto, mediano y de largo plazo, ¿sí? Objetivos de corto, mediano y largo plazo. Podríamos hacer a la vez, abrir ahí varios mundos, ¿sí? Porque quizás yo tenga objetivos de corto plazo que tengan que ver, en mi caso, con el entrenamiento. Voy a borrar, así no hacemos un chiquero, ¿sí? Voy a borrar esto. Bien, entonces estamos con el tema acción, ¿sí? ¿Qué acciones, qué objetivos me van a permitir a mí cumplir con la misión de mi proyecto, de mi emprendimiento, para ir hacia lo que visionamos, ¿sí? Como ese mundo ideal? En definitiva, somos agentes de cambio, somos transformadores de la realidad, y nuestros actos, qué bien se sienten cuando están en sintonía con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que deseamos profundamente, ¿sí? Es como esto que hablábamos del primer día, ¿no? Que el pensar, el sentir y el hacer lleguen a un equilibrio y a una armonía tal que el mismo acto del hacer me permita volver a pensares con acciones hacia sentires que me permiten hacer nuevamente y generar una especie de vórtice, ¿sí? Un vórtice de ciclos de abundancia, pero a la vez de círculos o de ciclos virtuosos, que me permiten a mí llevar acciones hacia adelante, que me permiten tener nuevas visiones, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos y por tanto nuevas acciones en ese mismo camino, ¿sí? Bien, entonces, esa acción y objetivos podrían ser de corto, vamos a poner así, corto plazo,
mediano plazo y largo plazo. Pero a la vez yo podría tener objetivos de este tamaño en diferentes áreas. Porque quizá tu proyecto no tenga un solo área de trabajo. Quizá haya muchas áreas que vos vas a tener que ir tocando. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, a ver, si hoy a mí se me hubiese ocurrido fundar Permacultura Naturalia, ¿qué es lo que hoy tengo posible? Bueno, a corto plazo, cursos online. ¿Sí? Estoy hablando de objetivos, estoy hablando de acciones concretas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo tener a corto plazo? Bueno, a ver, formarme. Es un momento donde puedo estudiar aún más. ¿Qué otra cosa puedo? Crear currículas. ¿Sí? Es un momento donde puedo a corto plazo hacer todo cumplir estos pequeños objetivos. Ahora, una vez que yo tengo el objetivo claro, tengo que después realizar un apartado para cumplir este primer objetivo. ¿Sí? Y ahí puedo poner entonces buscar, vamos a hacerlo más sencillo para que sea más visible. Hacer un flyer, ¿sí? Organizar un Zoom, como hicimos con ustedes, ¿sí? Organizar un Zoom, buscar un cámara y editor como Mateo, ¿sí? Crear una currícula, vamos a ponerlo a la vez, hay que crear una currícula acá, ¿sí? Entonces aparecen un montón de objetivos que, en definitiva, me ayudan a bajar a tierra esa idea que es permacultura naturalia. Me lo acercan. La permacultura naturalia viene y está en un ámbito, voy a venir acá, pero no voy a borrar la flecha porque es importante, ¿sí? Permacultura naturalia y cualquiera de sus proyectos está en un ámbito que pertenece a lo que está por fuera de la Tierra, ¿sí? Es un ámbito abstracto, un ámbito sutil, un ámbito espiritual, si se quiere, ¿sí? Está ahí. Nosotros como seres humanos tenemos que traerlo hacia nosotros, ir dándole cuerpo y dándole forma para que se sustancialice, ¿sí? Para que se haga palpable y que exista en este mundo. ¿Está bien? Igual que pasó con nosotros cuando llegamos, ¿sí? Entonces, este ámbito, de donde viene permacultura naturalia, que está ahí, yo empiezo como de a poquito a leer y a traer cada vez más a tierra, ¿sí? Desarrollo la visión, desarrollo la misión, desarrollo las acciones, comprendo los valores, ¿sí? Y ahora tengo objetivos claros, concretos, realizables. Al final me quedé sin pizarrón de nuevo. Voy acá. Medibles, alcanzables, ¿sí? Y eso le da humanidad a mi proyecto. Mi proyecto ahora acaba de nacer, ¿sí? Ocupa un espacio en este mundo, ¿sí? Tiene características orgánicas, de organismo. Tiene una organización, ¿sí? Y a partir de esto ya tengo concretamente tareas para realizar en el cotidiano de mi vida. Y esto me permite llegar de una manera clara y de una manera ordenada a que Permacultura Naturalia cumpla ese gran objetivo que uno puede visionar, ¿sí? Bien, todo esto que te acabo de contar es muy importante que lo puedas trabajar, que lo puedas poner en palabras, que lo puedas sentir, que lo puedas meditar, ¿sí? Porque va a ir muy de la mano con todo lo demás.
Nosotros vamos a aprender a hacer un bancal, vamos a aprender a levantar un espacio productivo, vamos a aprender a manejar un animal, vamos a saber cuánto maíz tiene que comer una gallina, ¿sí? Pero todo eso, sin esto, no tiene sentido, ¿sí? Sin esto, nada tiene sentido, ningún diseño, ningún proyecto tiene sentido porque carece de sustento, ¿sí? Carece, y por eso no quería borrar, ¿sí?, del propósito de su existencia, ¿sí? Bueno, vamos hasta acá con esta primera parte, vamos a iniciar una segunda parte que tiene que ver con diferentes aspectos nuevos que te quiero compartir desde lo teórico. Avanzamos hacia ahí. Bueno, vamos a ir con otros principios, lo puse así para que nos quede claro. Son principios que algunos otros autores fueron aportando a lo que es el concepto original de la permacultura. También son algunas lecturas diferentes de otros principios que ya vimos, así que te los quiero compartir porque a la vez pueden como transformarse en algunas máximas que podemos tener presentes durante el diseño y durante la vida también, ¿sí? El primero que te quiero compartir es análisis de elemento. Esto ya lo venimos viendo, ya lo hablamos, yo en algún momento lo he mencionado y ahora quiero que lo aprendamos a hacer juntos, ¿sí? Voy a hacer el ejemplo práctico, típico y didáctico y muy conocido por la permacultura, que es el ejemplo con una gallina, ¿sí? Acá. ¿Sí? Vamos a hacer... Vamos a hacer ejemplo de la gallina. Bien. Para hacer un análisis de elemento tengo que tener en cuenta tres cosas, ¿sí? En primer lugar, cualquiera fuese el elemento, claramente, ¿no? Antes de yo incorporar un elemento a un diseño, debería pasarlo por este análisis. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita una gallina, ¿sí? Una gallina va a necesitar alimento, agua, protección, si va a estar en una zona rural necesita cierta protección de algunos depredadores, va a necesitar compañía, ¿sí? Las gallinas son animales totalmente gregarios, que se comportan en comunidad y que necesitan de otras gallinas, de un gallo, ¿sí? Necesita compañía. ¿Qué necesita? Algo de sombra en esta zona, necesita cenizas o polvo donde poder revolcarse y dar esos baños de polvo para deshacerse de los piojitos, ¿sí? ¿Qué tiene? Este es el 1 que necesita, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesita una gallina? Una percha donde dormir, ¿sí? Naturalmente las gallinas son animalitos que viven o que duermen en los árboles, ¿sí? Cualquier cosa que se asemeje a una rama va a ser un muy buen lugar para que ella descanse por las noches, sobre todo si es en altura. Por eso es importante ir a cómo se comportaría ese elemento en la naturaleza para poder cubrir sus necesidades de la manera más parecida a lo que en la naturaleza ese animal encuentra, ¿sí? Esto es muy importante, por lo menos para mí. Bien, vamos hasta ahí. La segunda pregunta que tenemos es... Perdón. La segunda pregunta que tenemos es... ¿qué me ofrece? ¿Qué me ofrece una gallina? ¿Sí? Vamos con verde. ¿Qué me ofrece una gallina? Me da huevos, me puede dar carne, me puede dar abono, ¿sí? Me puede dar cierto control de plagas. Si yo de alguna manera entre cultivo y cultivo permito que las gallinitas entren al espacio
pueden eliminar diferentes insectos que pueden ser posibles plagas, incluso algunas semillas de plantas de buenasas que no estemos aprovechando, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa me puede dar? Plumas, ¿sí? Plumas. Hay una época previa al invierno donde las gallinas hacen un cambio de plumaje. Esas plumas yo las puedo colectar, las puedo incorporar en diferentes abonos, las puedo incorporar en diferentes compost, las puedo enterrar en el suelo, las puedo cocinar y moler y usar la ceniza, ¿sí? Bueno, hay varias cosas que uno podría hacer con lo que una gallina me ofrece, ¿sí? Vamos a hacerlo cortito, tampoco nos vamos a extender demasiado, ¿sí? Repito, este análisis lo merece cualquier elemento que incorporemos. Tercero, ¿qué características intrínsecas tiene? También de esto vengo hablando, ¿sí? ¿Qué características intrínsecas tiene? Las características intrínsecas tienen que ver, por ejemplo, una cosa es una gallina, ¿sí? Y otra cosa es el tipo de gallina. Por ejemplo, la raza de gallina, ¿sí? Si yo quiero, si mi proyecto está centrado en la producción de huevos, ¿sí? Está centrado en la producción de huevos, entonces buscaré una gallina que tenga como característica intrínseca la alta postura, ¿sí? Si estoy en una zona donde hace demasiado frío, como por ejemplo puede ser en el sur de nuestro país, usamos gallinas de razas oscuras, de plumajes negros. Entonces, por ejemplo, una de ellas es la araucana, la gallina araucana, ¿sí? Que por su plumaje negro conserva mucho mejor la temperatura, ¿sí? Si yo quiero carne, posiblemente me dedique a criar alguna raza de gallinas que tenga una mejor relación peso al final de la producción, ¿sí? Bien, entonces de esta manera yo puedo incorporar un elemento dentro de un diseño de tal forma que las necesidades de ese elemento, ¿sí?, estén cubiertas por mi propio diseño. Entonces, si yo tengo estas gallinas que tienen esta necesidad, yo, por ejemplo, voy a decir, bueno, a ver, quiero una percha. Voy a hacer un gallinero, ¿sí?, en una zona con árboles, para que ellas puedan subirse a los árboles y dormir protegidas y sentirse protegidas cuando descansan, ¿sí? Voy a tener que acercar hasta mi espacio, ¿sí?, una canillita con agua, Voy a tener que hacer un alambrado, porque necesita protección. Voy a tener que meter otras gallinitas más en el lugar. Voy a tener que procurar una sombra. ¿Está bien? Entonces me orienta al diseño. De repente puedo decir, ¿qué pasa si la sombra se la hago con una planta productiva como puede ser la planta del polongo, ¿sí?, que se usa para la calabaza, se usa para mate? Entonces aprovecho la producción en altura para esa planta y a la vez le doy protección y sombra a la gallina. Entonces estoy haciendo que mi elemento reciba del propio diseño el hecho de cubrir sus propias necesidades. ¿Va bien? Bueno, avanzamos con el próximo. Bueno, vamos a trabajar ahora un principio de diseño que es un elemento cumple muchas funciones. Bien, entonces, luego del análisis de elemento, cuando yo determine que un elemento es capaz de cumplir múltiples funciones, eso lo hará más, valga la redundancia, funcional a nuestro diseño, ¿sí? Entonces, se trata de analizar diferentes opciones y variedades hasta encontrar aquel elemento que, además de su incorporación, va a darle un valor agregado, un valor múltiple, una versatilidad tal al diseño que
realmente merece formar parte. Entonces, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo que es una planta de hojas anchas, muy sencilla de conseguir, que se denomina consuelda. ¿Sí? La consuelda, voy a poner acá, tiene varias características. ¿Sí? La consuelda es comestible. ¿Sí? Tiene unas raíces que son como una especie de pequeños bulbitos, parecerían, ¿sí? Una raíz como si fuesen un racimito, ¿sí? Tanto la hoja como la raíz es comestible, ¿sí? Es muy fácil de multiplicar. Fácil multiplicación. ¿Sí? Yo corto un pedacito de raíz, lo siembro y sale una nueva consuelda. ¿Sí? Alimento para animales. Es una planta que tiene la capacidad de levantar muchos nutrientes, muchos minerales. Es capaz de incorporar esos minerales a su estructura y es de fácil digestión y de amplia biodisponibilidad, con lo cual un animal alimentado, ¿sí? Usando la planta como forraje, ¿sí? Un animal alimentado con consuelda tiene como muy fácil la tarea de incorporar esos minerales a su organismo. ¿Bien? Es una planta que construye suelo. Construye suelo. Es una planta que se va como multiplicando, va apareciendo al lado, va apareciendo nuevo y va construyendo una cubierta en el suelo que va soltando el suelo en el cual está implantada, le va agregando minerales, materia orgánica y va generando un espacio muchísimo mejor que el anterior, ¿sí? Además tiene la capacidad de crecer en tierras poco fértiles, ¿sí? Otra característica que tiene es que me ayuda a conservar la humedad. Sirve como abono verde, ¿sí? La puedo cortar, incorporar al suelo y a partir de su proceso de putrefacción va a restaurar y a enriquecer los suelos en los cuales es integrada, ¿sí? Entonces tiene un montón de ventajas, un montón de aristas productivas que a mí como diseñador me permiten elegirla para ocupar un espacio dentro de un diseño. ¿Está bien? Entonces, un elemento, múltiples funciones. Avanzamos. Bueno, el siguiente principio de diseño es el que dice que una función importante es sostenida por muchos elementos. Bien, voy a dar un ejemplo bien claro y concreto, uno fácil para que entendamos todos y después otro un poquito concreto. El agua, ¿sí? El agua es un elemento fundamental en cualquier diseño de permacultura, en cualquier sistema vivo, ¿sí? Y lo que me está diciendo este principio es, una función tan importante como el agua debe ser sostenida por diferentes elementos. Entonces, si yo necesito agua en mi lugar, no voy solamente a tener el agua de red, por ejemplo, ¿sí? Voy a tratar de tener un agua de red, voy a generar diseño hídrico en el paisaje para aprovechar el agua de escorrentía, ¿sí? Voy a usar técnicas de anti-evaporación, voy a usar técnicas de
uso, limpieza y reutilización del agua. Voy a cosechar agua de los techos. Voy a ver si puedo hacer una perforación. Voy a ver si consigo algún turno de riego por acequia. Voy a juntar agua a los que tienen una terraza, por ejemplo. Juntar agua cuando llueve. En diferentes tachos, palanganas. ¿Sí? Voy a generar estrategias de sombras para darle más inercia al sostenimiento de humedad. ¿Se entiende? Entonces, un elemento fundamental como el agua está soportado por múltiples otros elementos, ¿sí? Que a mí me ayudan a que si el día que me quedé sin agua de red, tengo pensado, acá por ejemplo, faltó elaborar almacenamientos, ¿sí? El día que no tengo red, tengo algún otro punto por donde puedo entrar agua, ¿sí? Tengo esa necesidad cubierta por otro tipo de elementos, ¿sí? Después, dentro de esta situación, yo tendré que elaborar prioridades. Bueno, primero los animales, después los árboles frutales, luego el huerto, ¿sí? Voy elaborando mi propia escala de prioridades. Una que a mí me gusta mencionar siempre es lo que llamamos en permacultura, no solo en permacultura, lo adoptamos, ¿no? de otros ámbitos, que es la economía múltiple. Bien, los diseños en permacultura, una vez que logran una inercia y logran una sostenibilidad, empiezan a generar diferentes tipos de abundancias, ¿sí? Abundancias que están reflejadas en diferentes productos y en diferentes cosas que uno puede ver, ¿sí? Y que a la vez eso va a ir madurando con el tiempo. Bueno, continuamos con economía múltiple, ¿sí? La economía múltiple me permite entender que en cualquier diseño que yo haga, voy a tener diferentes rendimientos y diferentes productos que van a reflejar en un todo lo que denominamos la abundancia lograda, ¿sí? Y que me va a permitir obtener diferentes, entre comillas, ganancias. Entonces, en la naturaleza, cuando uno va y usa la naturaleza como libro de lectura y como gran maestro o gran maestra, uno puede ver que cualquier elemento, cualquier individuo, cualquier sistema obtiene diferentes ganancias y a diferentes escalas, ¿sí? Entonces, ese mismo modelo replicado a lo que tiene que ver con la economía podría a nosotros darnos una idea de cómo podrían ser planteadas nuestras economías a futuro, ¿sí? Entonces, voy a poner mi ejemplo para que sea concreto, que es lo que hago, ¿sí? Mi economía está basada en múltiples aspectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo importante está sostenida por muchos elementos. Por ejemplo, cursos, ¿sí? Cursos y talleres. Cursos como este, talleres vivenciales, ¿sí? Cursos y talleres. Asesoramientos. Asesoramientos desde búsqueda de terreno y estudio de ese terreno de búsqueda hasta un asesoramiento puntual para incorporar un sistema de tratamiento de aguas en tu casa, ¿sí? O sea, asesoramiento en cualquier punto de instancia de lo que tiene que ver con un diseño en permacultura. Asesoramientos, acompañamientos, diseños completos, ¿sí? También me dedico a lo que es la bioconstrucción. Tengo mi propio proyecto de bioconstrucción, ¿sí? También
vendo algunos productos excedentes de nuestra finca, ¿sí? Como ser leche, dulce de leche, yogur, algunas verduras, algunas conservas, miel, eventualmente hemos vendido pan, ¿sí? Hay un montón de productos que un sistema me está dando y que me permiten tener diferentes entradas de algo importante, ¿sí? No importante por el dinero en sí, sino importante por la economía, por la vinculación humana a través del intercambio, ¿sí? Otra cosa más que hacemos acá en Fincas Naturales son visitas guiadas, ¿sí? Tenemos un espacio en el fondo que funciona como aula, ¿sí? Durante los cursos funciona como cocina, funciona como mini hostel y funciona como galpón y casa de voluntarios, ¿sí? O sea, una estructura cumpliendo múltiples funciones, el principio que vimos antes, ¿se entiende? Entonces hay muchas maneras, ¿sí?, de lograr un objetivo, hay muchas múltiples entradas que acompañan y sostienen eso que para un proyecto es vital, ¿está bien? Bueno, espero que se haya entendido, avanzamos con el siguiente principio. Bueno, el siguiente principio que tenemos es el que dice: todo funciona al menos en ambas direcciones, ¿sí? Es una suerte de tipo de yin y yang, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Como cualquier cosa que yo haga me va a dar un beneficio y obviamente va a tener un aspecto negativo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo reservado un espacio de monte más así nativo, ¿no?, del cual voy a buscar leña, la leña que cae, la leña que va cayendo, yo recojo esa leña, voy a tener por un lado la ganancia que en sí es la leña como producto cosechado, ¿sí?, pero voy a enlentecer el proceso de desarrollo de este espacio a partir de todo el suelo que yo no estoy dejando que se construya con el aporte de esa materia orgánica gruesa, y estoy evitando que ciertos hongos y ciertos microorganismos o macroorganismos encuentren un refugio, como por ejemplo insectos que encuentran un refugio y que necesitan ese aspecto para darle una inercia y un crecimiento acá. Entonces estoy por un lado beneficiándome con un producto, pero tengo que saber que estoy enlenteciendo algún otro proceso. Si yo tengo un lugar acotado, ¿sí?, donde producir alimento, ¿sí?, pero entiendo que, por ejemplo, incorporar un ojo de agua, un espejito de agua que me atraiga insectos y demás, es benéfico, bueno, yo voy a agregar ese ojo de agua en el espacio productivo, sirviéndome de todos los beneficios que trae, pero tengo que saber que perdí esta superficie de cultivo. Entonces, tengo una ganancia por un lado y tengo un aspecto negativo por otro. Entonces, siempre antes de incorporar un elemento a un diseño, evaluar exactamente cuál es el aspecto positivo y cuál es el aspecto negativo, ¿sí? Y también tratar de evaluar ese aspecto positivo y negativo no solamente en este momento, sino en la escala de tiempo, a futuro, que me puede producir. Bueno, avanzamos con otro principio. Bueno, un nuevo principio demostrado infinitamente y cansadamente en la naturaleza es el principio de que todo funciona mucho mejor cuando hay cooperación que cuando hay competencia, ¿sí? Esto no quiere decir que en la naturaleza no exista la competencia, ¿sí? Y tampoco quiere decir que todos los sistemas naturales son cooperativos, ¿sí?
de lo que me habla la cooperación y la competencia desde el punto de vista pura y exclusivamente biológico es del nivel de desarrollo que tiene un organismo, ¿sí? Los organismos más primitivos en la naturaleza, los más nuevos, digamos, por alguna manera, a ver, ahí quizá me contradije, voy de nuevo. Los organismos más nuevos, los que más tarde evolucionaron, muchas veces se encuentran todavía en etapas de competencia, ¿sí? Y son considerados más primitivos en su organización, ¿sí? Pero los sistemas vivos que lograron llegar a la cooperación, ¿sí? Son los que más posibilidades de perdurar, más flexibilidad, más adaptabilidad tienen, y que son los que verdaderamente vemos que conquistaron el planeta, ¿sí? Un sistema vivo cooperativo es un bosque, por ejemplo, ¿sí? Un bosque es un sistema claramente cooperativo, donde nosotros tenemos un estrato, el suelo, ¿sí? Ocupado por la rizósfera, ocupado por las plantas de cobertura. Tengo un nivel herbáceo, tengo un nivel arbustivo, tengo un nivel arbóreo joven, tengo un nivel arbóreo medio, tengo lo que se denomina canopea, que es el arbóreo más alto, ¿sí? Tengo enredaderas, tengo una cantidad de individuos cooperando para que el organismo bosque pueda funcionar, ¿sí? Y nosotros a veces leemos como la búsqueda de la luz de los árboles simplemente como una competencia, pero en realidad lo que está sucediendo ahí es un proceso en el cual hay un ordenamiento, ¿sí? De aquellos que van a llegar más arriba a raíz y a partir del trabajo que hicieron estos, ¿sí? Ciclando nutrientes por morir antes y ayudando a abrir espacio entre la copa para que algunos otros pasen. Entonces es un proceso en una misma especie de cooperación. Bien, otro ejemplo de cooperación, y que a veces muy probablemente nos lo hayan enseñado como un proceso de competencia, ¿sí? Un proceso totalmente cooperativo es la llegada del espermatozoide al óvulo, ¿sí? El movimiento de todos los espermatozoides hacia el óvulo en busca de llegar a fertilizar el óvulo, ese movimiento, ¿sí? Del flagelo es lo que impulsa a que uno pueda finalmente alcanzar ese proceso, ¿sí? Y en ese momento se genera lo que es el cierre fecundativo, ¿sí? Entonces, a partir de este proceso en el que todos cooperan, hay algo que se logra, ¿sí? Bien. Otros grandes cooperadores, hay un libro que recomiendo muchísimo, se llama Super Cooperadores. Todavía no lo terminé de leer, estoy en proceso de eso, pero la verdad que me ha gustado mucho. Son obviamente las abejas, ¿sí? Y otro claro ejemplo son las hormigas, ¿sí? Son insectos que han logrado adaptarse a cualquier espacio, a cualquier territorio, a cualquier clima, a cualquier dificultad. Viven en la selva, viven en los bosques, en los desiertos, ¿sí? Son animales que no son considerados en sí cada uno de los animalitos individuos, sino más bien son considerados como células de un organismo más grande que son o la colmena, ¿sí? O el hormiguero. Entonces hay un nivel de cooperación tan alto donde la vida de cualquier individuo fácilmente, a nosotros nos parece como que una abeja se inmola para picarnos y demás, y justamente tiene que ver con, hay un sentido tan alto de la cooperatividad dentro de este organismo vivo, que en definitiva es una célula, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo mueren y nacen células en nuestro organismo, y el nacimiento y muerte de células en nuestro organismo son los que permiten que nosotros podamos seguir siendo saludables, ¿sí? Bueno,
Entonces, cooperación, no competencia. Y ver cómo podemos incorporar este concepto a las diferentes aristas, diferentes aspectos que tiene nuestro diseño. Bueno, avanzamos un poquito más. Bueno, a continuación vamos a presentar el principio de diseño que dice: máximo rendimiento, mínimo esfuerzo. O al revés, ¿no? Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Todo en la naturaleza, absolutamente todos los procesos que nosotros veamos en la naturaleza, están llevados a su expresión más ideal, a partir de miles de años de repetición, de aprendizaje y de mejora, ¿sí? Nosotros vamos a ver que cualquier sistema de compostaje que hagamos, cualquier tipo de abono que nosotros generemos a partir de la incorporación de materia orgánica en una pila de compost, por ejemplo, va a hacer que eso se transforme en suelo a una alta velocidad, ¿sí? Pero va a haber siempre una elevación de la temperatura. Eso es un proceso de pérdida de temperatura, ¿sí? Es un proceso de pérdida de energía que para nosotros que hacemos el compost es algo añadido al proceso. Pero en la naturaleza nosotros nunca vamos a ver procesos de elevación de temperatura igual pérdida energética en un proceso de compostaje de suelo. Jamás lo vamos a ver. El nivel de eficiencia que tiene un proceso natural de compostaje es altísimo, con lo cual está todo realmente desarrollado para que no existan pérdidas. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo podemos lograr un efecto de máximo rendimiento, ¿sí? No el mejor rendimiento, sino el ideal, máximo rendimiento en función de nuestro esfuerzo, ¿sí? Si nosotros nos pasamos las 24 horas plantando y sembrando, va a llegar un punto donde mi cuerpo va a decir basta, voy a necesitar dormir, voy a necesitar descansar, voy a necesitar comer, ¿sí? Entonces hay un tope en el rendimiento a partir del esfuerzo que tengo que hacer. Un ejemplo podría ser si yo tengo que incorporar un estanque o un espacio de almacenamiento a mi lugar, ¿sí? a mi tierra. Yo podría caprichosamente, ¿sí? Poner ahí el espacio de almacenamiento, llamar a alguna pala mecánica para que haga ahí un movimiento de suelo y me ayude con el armado del estanque, ¿sí? Posiblemente voy a tener que llamar un camión cisterna para que lo llene. Voy a tener que utilizar mano de obra para poder hacer el proceso constructivo. Voy a tener que quizá impermeabilizarlo con lonas plásticas. ¿Está mal? No, es una posibilidad, ¿sí? Todas son posibilidades, ¿sí? Pero también puedo estudiar profundamente el territorio a partir de un análisis de sitio, ¿sí? Y encontrar el lugar ideal donde quizá una leve depresión natural del paisaje me puede ahorrar, ¿sí? Me puede ahorrar la posibilidad de ingreso de una máquina, de un sistema de carga adicional, como puede ser, por ejemplo, un camión de bomberos o un camión cisterna, ¿sí? La depresión natural, simplemente quizá con impermeabilizarla levemente o apisonar un poco, ¿sí? Detectar dónde naturalmente el agua se estanca, ¿sí? Y potenciar eso que ya existe en la naturaleza. Con un mínimo esfuerzo puedo lograr que eso se llene por medios naturales, dándome exactamente el mismo rendimiento, si se quiere, de entrada, pero con un esfuerzo muchísimo menor. Entonces, la máxima en este caso sería cómo podemos hacer un mínimo esfuerzo para lograr el máximo rendimiento. Tratar de estudiar y eficientizar al máximo un sistema para que me dé un mayor rendimiento cada vez. Entonces, yo puedo arrancar, acá es importante tener en cuenta los pulsos de inicio, ¿sí? Con un pulso de inicio, una entrada de energía grande, cuando arranco un proceso de cultivo, pero yo sé que con el correr del tiempo, ¿sí? Ese espacio va a lograr una inercia y una envergadura propia
que va a permitir que cada vez con menos esfuerzo logre más rendimiento. Entonces, llevar el huerto común, raso, ¿sí? El huerto típico que nosotros pensamos en un solo nivel, llevarlo imitando la naturaleza a una diversidad de estratos de crecimiento que me permita con menor esfuerzo un rendimiento más grande y a la vez más diverso. Recordemos siempre que en permacultura no se trata de más cosecha de un producto, sino que se trata de la suma de muchas cosechas, de muchos productos. ¿Sí? Entonces, acá yo quizás solamente voy a tener lechuga, por decir de algún modo. Y acá voy a tener menos espacio para la lechuga. Pero además de obtener lechuga, voy a obtener manzanas, voy a obtener trigo. Entonces, en un sistema integrado, logro por añadidura máximas cosechas. Más pequeñas si yo comparo lechuga con lechuga. Acá cosechaba mucho más que acá. Pero en este mismo espacio yo estoy logrando múltiples beneficios que además me ayuda a responder al principio de diseño anterior, ¿sí? Me permite generar múltiples entradas económicas, si se quiere, de diferentes cosechas en un mismo espacio. Si acá me ataca la mosca blanca de la lechuga, pierdo absolutamente todo. Si acá me ataca la mosca blanca de la lechuga, solamente pierdo eso. El resto siguen siendo ganancias, siguen siendo productos, siguen siendo cosechas logradas. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Bueno, quiero ahora compartirte dos principios más. Lo voy a hacer bien cortito, lo voy a hacer bien breve porque ya lo hemos tratado o mencionado en otra oportunidad, pero quiero que quede en conciencia estos dos principios. Uno es, empieza pequeño. Esto es verdaderamente muy difícil de comprender. No digo que no sea comprensible esta máxima, pero sí es muy difícil de aplicar y de comprenderlo y de hacerlo propio, ¿no? El empezar pequeño. Sobre todo cuando uno tiene muchísima visión, o sea, cuando uno logra la visión de la que hablábamos al principio del encuentro de hoy, ¿sí? Cuando uno logra esa visión y entiende hasta dónde puede llegar, es difícil no querer acelerarse en el camino y generar como tropiezos a partir de la torpeza de ir en busca de algo que estoy viendo, pero que tengo que comprender que desde la idea hasta la meta y el diseño acabado hay un camino, ¿sí? Hay un camino que hay que andar, en el que hay que construir, ¿sí? En el que tengo que aprender y desaprender, obviamente, ¿no? Donde tengo errores y aciertos, donde tengo una transición o varias transiciones en diferentes puntos y metas pequeñas que voy a ir logrando, ¿sí? Hasta lograr ese objetivo, que no tiene una forma de línea, sino que tiene más bien una forma de espiral ascendente. Generalmente los diseños vuelven a pasar por el mismo punto varias veces, me puedo encontrar varias veces con los mismos obstáculos. La diferencia es que con los obstáculos me voy a encontrar en un momento diferente de la existencia del proyecto. Y eso me va a haber dado, en esta brecha, me va a haber dado conocimiento, me va a haber dado madurez, experiencia, experimentación, sabiduría, ¿sí? Cuando hablo de sabiduría, hablo de el conocimiento pasado por el filtro de la experiencia, ¿sí? Conocimiento teórico más experiencia y experimentación me llevan a la sabiduría, ¿sí? Entonces, siempre estoy en un punto diferente, aunque parezca que estoy pasando por el mismo punto, siempre hay algo que la vuelta añadió como valor para poder enfrentar ese mismo aparente problema, ¿sí? Entonces, empezar pequeño
sabiendo que en el camino hay postas, hay estaciones, hay paradas, donde hay que en algunos momentos descansar, en otros momentos apurar el paso, y eso es el arte que cada uno irá aprendiendo y desarrollando con su propio proyecto, ¿sí? Y el otro que quiero recordar es el efecto borde, que tiene que ver con valorar lo marginal. Lo habíamos visto con el borde del río, ¿sí? Cómo el borde del río ayuda a potenciar y cómo desde el borde yo puedo cosechar abundancia, ¿sí? El efecto borde me dice, no estés ni afuera ni adentro, mantenete en el medio, mantenete en el margen, ¿sí? Por estos días venimos escuchando, por estos días no, ya hace tiempo, nos vienen machacando con la grieta y quieren intentar que uno esté de acá o de acá, cuando verdaderamente el borde, que es la grieta, es el lugar de máxima abundancia, es el lugar donde los beneficios de los dos mundos convergen, confluyen y desde donde todo crece, ¿sí? Estar en la grieta es exactamente estar en el lugar indicado, ¿sí? En este lugar, en la grieta en sí, ¿sí? En el borde entre dos sistemas, ¿sí? Puedo tomar lo bueno de cada lugar y salir beneficiado con una posición diferente, bien. Vamos a terminar cerrando con una mención que quiero hacer. Lo tengo anotadito por acá. No me acuerdo de qué parte venía el libreto. Bien, eso. Vamos a mencionar y tener todo el tiempo en la cabeza como principio, ¿sí? Que la permacultura podría definirse como un sistema de abundancia infinita, ¿sí? Tenemos que pensar en la permacultura como el resultado de la aplicación intensiva de conocimiento y creatividad. ¿Sí? El conocimiento, obviamente, hablamos de la información, de la experiencia, de todo lo que hablamos antes, ¿sí? Quizá acá podremos meter, sí, conocimiento y creatividad, ¿sí? Recursos, podríamos ponerlo acá, no lo voy a poner, ¿sí? Permacultura, podríamos mencionar que es la aplicación intensiva de conocimiento y creatividad. Son nuestros dos techos, el conocimiento y la creatividad que pueda lograr, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un recurso y le aplico conocimiento y le aplico creatividad, ¿sí? Con criterio, esto inexorablemente se dispara hacia un proceso de crecimiento y tendiente a lo infinito y a lo abundante, ¿sí? Bueno, espero que haya servido, espero que hayan comprendido. Como siempre, te invito a compartir todo aquello que quede como duda o como aporte dentro de los grupos. Terminamos así lo que es la unidad número 3. Seguimos en el módulo número 1, que es relevamiento. Hemos visto análisis de sitio, hemos visto principios de diseño, hemos abordado lecturas de paisaje, hemos avanzado en lo que tiene que ver con lectura de patrones, relevamientos, análisis. Ahora llegó el momento de estos otros principios y de los aspectos más abstractos de tu proyecto. Seguimos avanzando, vamos en el buen camino y hacia un diseño abundante, infinito y sobre todo humano.